3 años después del divorcio, Mark entró en la sala del tribunal con una camisa arrugada. Era padre soltero, no tenía abogado ni dinero para contratar uno. La sala se llenó de risas silenciosas cuando dijo, «Me representaré a mí mismo». Todos dieron por hecho que su exmujer ganaría fácilmente, pero cuando el juez le preguntó a Mark por su capacidad económica, él solo dijo una cosa. La sala se quedó en silencio y todo cambió. Mark había vivido durante 3 años en el mismo apartamento alquilado a las afueras de la ciudad. El lugar era pequeño, con un dormitorio para su hija, una cocina estrecha y un sofá que también le servía de cama. Los muebles eran viejos pero estaban limpios. Las paredes estaban cubiertas con dibujos hechos con lápices de colores por su hija. Todos los domingos por la mañana se sentaban a la mesa de la cocina y preparaban tortitas juntos. Ella siempre pedía trocitos de chocolate. Él siempre decía que sí. Trabajaba como técnico de reparaciones para una empresa mediana de calefacción y refrigeración. El sueldo era estable, no suficiente para ahorrar mucho, pero sí para pagar el alquiler, la compra y alguna que otra excursión al parque. Su hija se llamaba Lily. Tenía 8 años. Le gustaba dibujar, especialmente animales. Tenía una colección de lápices de colores que guardaba en una caja de hojalata debajo de la cama. La exmujer de Mark se llamaba Emily. Habían estado casados durante 6 años antes de divorciarse. Ella trabajaba como directora de recursos humanos en una empresa regional. Sus ingresos eran superiores a los de él. Vivía en una casa que había comprado con la ayuda de su familia. Tras el divorcio, acordaron la custodia compartida. Lily pasaba los días laborables con Mark y los fines de semana con Emily. Durante 3 años, todo funcionó. No había discusiones ni complicaciones, solo dos personas que intentaban criar a su hija sin empeorar las cosas. Pero hace 3 meses, algo cambió. Emily empezó a llamar más a menudo. Hacía preguntas sobre la escolarización de Lily, su dieta, su horario. Al principio, Mark pensó que solo estaba siendo cautelosa. Luego las preguntas se convirtieron en sugerencias. Después, las sugerencias se convirtieron en preocupaciones. Emily le dijo que Lily debería ir a una escuela mejor, que necesitaba actividades extracurriculares, que el apartamento era demasiado pequeño. Mark la escuchó, no discutió. Sabía que Emily no se equivocaba en algunas cosas, pero también sabía que Lily era feliz. Ella nunca se quejaba, le gustaba su colegio, le gustaba volver a casa con él todas las tardes. Entonces, un martes por la tarde, Mark llegó a casa del trabajo y encontró un sobre pegado con cinta adhesiva en la puerta principal. Era una citación judicial. Emily había presentado una petición para modificar la custodia. Quería la custodia total de Lily. El documento enumeraba varias razones: ingresos insuficientes, horario de trabajo inestable, condiciones de vida inadecuadas, falta de apoyo familiar. Mark lo leyó 3 veces. Cada vez que las palabras le parecían más pesadas, llamó a Emily esa noche. Ella respondió después de 2 tonos. Su voz era tranquila, profesional. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Mark. Emily se quedó callada por un momento. Luego dijo, «No pensé que lo entenderías». «¿Entender qué?». «Que esto es lo mejor para Lily». Mark apretó el teléfono con más fuerza. «Podrías haber hablado conmigo primero». «Lo intenté», dijo Emily. «No me escuchaste». «Te escuché. Simplemente no estaba de acuerdo». Emily suspiró. «Mark, no hago esto para hacerte daño. Lo hago porque Lily se merece algo mejor». «¿Mejor que qué?». «Mejor que lo que le estamos dando ahora». La llamada terminó ahí. Mark se sentó en el sofá mirando fijamente la citación. Pensó en llamar a un abogado. Buscó algunos números en Internet. La primera consulta era gratuita, pero los honorarios iniciales empezaban en $3,000. Algunas firmas pedían $5,000. Mark no tenía tanto dinero. Tenía unos $800 ahorrados. Pensó en pedir ayuda a sus amigos, pero la mayoría de ellos estaban en la misma situación que él. Trabajaban para cobrar el sueldo, apenas llegando a fin de mes. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Mark intentó prepararse. Imprimió artículos sobre casos de custodia. Tomó notas sobre su horario de trabajo, su relación con Lily, su capacidad para mantenerla.
Pero cada vez que se sentaba a organizar sus pensamientos, se sentía abrumado. No era abogado, no sabía cómo argumentar ante un juez, ni siquiera sabía qué preguntas le harían. Uno de sus compañeros de trabajo, un hombre llamado Danny, le dijo que debería llegar a un acuerdo. No vas a ganar esto, tío. Danny dijo, ella tiene dinero, tiene un abogado, tú no tienes nada. Mark no respondió, simplemente siguió trabajando. La noche antes de la vista, Mark no podía dormir. Se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café frío y una carpeta llena de notas escritas a mano. Lily dormía en la otra habitación. Pensó en despertarla solo para ver su cara, pero no lo hizo. Se quedó allí sentado, mirando las paredes cubiertas con sus dibujos. El juzgado estaba en el centro. Mark llegó 20 minutos antes. Llevaba la única camisa de vestir que tenía. Estaba arrugada, pero la había planchado lo mejor que había podido. Llevaba una carpeta con sus notas y un pequeño cuaderno por si necesitaba escribir algo. El pasillo fuera de la sala del tribunal estaba abarrotado. La gente vestida con traje pasaba a su lado sin mirarlo. Encontró un banco y se sentó. Emily llegó 10 minutos más tarde. Llevaba una chaqueta oscura y pantalones. Su abogada caminaba a su lado. La abogada era una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y un maletín de cuero. No miraron a Mark, entraron directamente en la sala del tribunal. Mark esperó hasta que llamaron su nombre. Cuando entró, la sala le pareció más grande de lo que esperaba. Los techos eran altos, las paredes estaban pintadas de un gris apagado. El juez estaba sentado al frente. Era un hombre mayor con gafas de lectura puestas en la nariz. Emily y su abogada se sentaron a la izquierda. Mark se sentó solo a la derecha. El juez abrió el expediente del caso y echó un vistazo a los documentos. Luego miró a Mark. Señor Dawson, veo que hoy se representa a sí mismo. Mark se puso de pie. Sí, su señoría. Algunas personas en la galería intercambiaron miradas. Alguien en la última fila se rió suavemente. Mark lo ignoró. El juez asintió. ¿Entiende que esta es una audiencia para modificar la custodia? Sí, su señoría. ¿Y entiende que la señorita Carter solicita la custodia total de su hija? Sí, su señoría. El juez dejó el expediente sobre la mesa. Muy bien. Abogado de la señorita Carter, puede comenzar. La abogada de Emily se puso de pie. Era elegante y segura de sí misma. Expuso el caso metódicamente. Presentó un gráfico que comparaba los ingresos de Mark con los de Emily. Mostró fotografías del apartamento de Mark. Señaló que Mark no tenía familia en la zona, ni nadie que le ayudara si algo salía mal. Presentó un calendario que mostraba que el horario de trabajo de Mark a veces cambiaba con poca antelación. Hizo que pareciera que Mark apenas podía mantener las cosas en orden. Mark se sentó y escuchó. No interrumpió. Tomó notas, pero le temblaban las manos. Podía sentir el peso de la sala presionándole. Todo el mundo parecía convencido. El abogado de Emily era demasiado bueno, estaba demasiado preparado. Mark sentía que ya estaba perdiendo. Cuando le tocó hablar, Mark se puso de pie. No tenía diapositivas ni gráficos. No tenía fotografías ni testimonios de expertos. Tenía su carpeta y su cuaderno. Miró al juez. Su señoría, no voy a fingir que soy rico, dijo Mark. No voy a fingir que lo tengo todo resuelto, pero quiero decir algo. El juez le indicó con un gesto que continuara. Mark respiró hondo. Trabajo como técnico de reparaciones. Arreglo aires acondicionados y calefactores. Gano lo suficiente para pagar el alquiler, comprar comida y mantener las luces encendidas. Eso es todo. No tengo ahorros, no tengo casa, no tengo un título universitario. Miró a Emily. Ella estaba mirando fijamente la mesa que tenía delante. Pero durante los últimos 3 años, continuó Mark, mi hija nunca se ha perdido una comida conmigo. Nunca se ha acostado con hambre. Nunca ha vuelto a casa y se ha encontrado el apartamento vacío. Todas las noches estoy allí. Todas las mañanas le preparo el desayuno. En todos los proyectos escolares, en todas las reuniones de padres y profesores, cada vez que se raspa una rodilla, estoy allí. No porque tenga dinero, no porque tenga ayuda, sino porque eso es lo que hace un padre. La sala estaba en silencio.
El juez lo observaba atentamente. La abogada de Emily se movió en su asiento, pero no dijo nada. Mark volvió a sentarse. Le latía con fuerza el corazón. No sabía si había sido suficiente, pero era la verdad, y era todo lo que tenía. El juez escribió algo en sus notas. Luego miró a la abogada de Emily. «Abogada, ¿tiene algún testigo que presentar?» La abogada de Emily se puso de pie. «Sí, su señoría. Nos gustaría llamar a la señorita Carter al estrado». Emily se levantó y se dirigió al estrado de los testigos. Respondió a preguntas sobre su trabajo, sus ingresos y su situación vital. Habló de lo mucho que quería a Lily, de cómo quería proporcionarle más oportunidades, mejores colegios, programas extracurriculares y un entorno familiar estable. Dijo que no estaba tratando de quitarle a Lily a Mark. Solo quería lo mejor para su hija. Cuando Emily terminó, el juez le preguntó a Mark si tenía alguna pregunta para ella. Mark miró sus notas. Luego miró a Emily. Pensó en todas las cosas que podía preguntarle, en todas las formas en que podía desafiarla, pero no lo hizo. Solo negó con la cabeza. «No, su señoría», asintió el juez. «Muy bien, se levanta la sesión por hoy y se volverá a reunir dentro de 2 semanas. Revisaré los materiales presentados por ambas partes y escucharé testimonios adicionales si es necesario». Cayó el mazo. La audiencia había terminado. Mark se levantó y salió de la sala. No miró a Emily, no miró a nadie, simplemente salió. El cielo estaba nublado. Mark se sentó en un banco cerca del aparcamiento y se quedó mirando al suelo. Pensó en lo que había dicho el juez. 2 semanas más. 2 semanas más de espera. 2 semanas más preguntándose si estaba a punto de perder a su hija. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Lily. Se había quedado con la madre de Emily durante la audiencia. El mensaje decía: «Papá, ¿cuándo vienes a recogerme?» Mark respondió: «Pronto, cariño, estaré allí pronto». Guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó. No sabía qué iba a pasar, pero sabía una cosa: no se iba a rendir. Todavía no. Las 2 semanas pasaron lentamente. Mark iba a trabajar todas las mañanas y volvía a casa todas las tardes. Recogía a Lily del colegio, preparaba la cena y la ayudaba con los deberes. Veían dibujos animados juntos en el sofá. Ella le contaba cómo había sido su día. Él la escuchaba. No le habló de la vista. No quería que se preocupara. Pero por la noche, después de que ella se acostara, Mark se sentaba a la mesa de la cocina e intentaba prepararse. Leyó las leyes de custodia en Internet. Imprimió artículos sobre los derechos parentales. Anotó todos los detalles que se le ocurrieron, todas las comidas que había cocinado, todos los eventos escolares a los que había asistido, todas las veces que había reorganizado su horario de trabajo para estar allí para ella. Llenó un cuaderno entero con notas. Pero cuando los releía, le parecían débiles, como si no fueran suficientes. La segunda audiencia llegó un jueves por la mañana. Mark llevaba la misma camisa, llevaba la misma carpeta. Esta vez no llegó temprano. Entró en la sala justo cuando el secretario estaba llamando el caso. Emily y su abogado ya estaban sentados. El juez levantó la vista cuando Mark tomó asiento. «Señor Dawson», dijo el juez. «Buenos días», Mark asintió. «Buenos días, su señoría». El juez abrió el expediente que tenía delante. «Estamos aquí para continuar con la audiencia de modificación de la custodia. Abogado de la señorita Carter, creo que tiene más testimonios que presentar». El abogado de Emily se puso de pie. «Sí, su señoría. Nos gustaría llamar a nuestra primera testigo, la señorita Rachel Bennett». Una mujer de unos 40 años se dirigió al estrado. Llevaba un traje gris. Trabajaba con Emily en la misma empresa. Conocía a Emily desde hacía 6 años. El abogado le preguntó por el carácter de Emily. La señorita Bennett dijo que Emily era trabajadora, responsable y profundamente dedicada a su hija. Dijo que Emily solía hablar de querer darle a Lily más oportunidades, mejores colegios, un entorno más estable. Dijo que Emily siempre pensaba en lo mejor para su hija. Mark escuchó, no objetó nada, no sabía cómo objetar, solo tomó notas. El segundo testigo era un psicólogo infantil, un hombre llamado Dr. Philip Morgan. Llevaba barba recortada y gafas.
Nunca había conocido a Lily, pero lo habían contratado para revisar el material del caso y ofrecer una opinión experta. El abogado le preguntó sobre la importancia de la estabilidad en el desarrollo de un niño. El doctor Morgan dijo que los niños necesitaban consistencia, necesitaban acceso a recursos educativos, necesitaban un entorno que favoreciera su crecimiento emocional e intelectual. Dijo que la inestabilidad financiera podía crear estrés que afectara al bienestar del niño. Mark también anotó eso. Inestabilidad financiera. Lo subrayó 2 veces. Cuando le tocó a Mark interrogar al testigo, se puso de pie. Miró al doctor Morgan. ¿Ha conocido alguna vez a mi hija? Doctor Morgan se ajustó las gafas. No, nunca. ¿Ha estado alguna vez en mi casa? No. ¿Ha hablado alguna vez con sus profesores o sus amigos? No, señor Dawson. Mi evaluación se basa en los materiales proporcionados. Mark volvió a sentarse. No sabía qué más decir. La tercera prueba era un informe sobre la situación de Mark. La abogada de Emily presentó fotografías de su apartamento. Las imágenes mostraban la pequeña cocina, el estrecho pasillo, los muebles de segunda mano. Señaló que el apartamento solo tenía un dormitorio, que Mark dormía en el sofá, que el edificio era antiguo y estaba situado en un barrio con índices de criminalidad más altos que el barrio donde vivía Emily. Dijo que el entorno no era propicio para el crecimiento de una niña. Mark miró las fotografías. Hacían que su casa pareciera peor de lo que era. La iluminación era dura. Los ángulos no eran favorecedores, pero no podía negar los hechos. El apartamento era pequeño. Los muebles eran viejos. Dormía en el sofá. La abogada de Emily también presentó un informe sobre el horario de trabajo. Mostraba que el horario de Mark a veces cambiaba con poca antelación, que ocasionalmente tenía que trabajar hasta tarde o atender llamadas de emergencia. Dijo que esta falta de constancia le dificultaba proporcionar un cuidado fiable. Mencionó que Mark había llegado tarde a una reunión de padres y profesores en una ocasión, que había pedido a un vecino que cuidara de Lily durante unas horas en 2 ocasiones distintas. Mark sintió que la sala se le echaba encima. Todos los detalles que presentaban eran ciertos. No podía discutir los hechos. Solo podía esperar que el juez viera más allá de ellos. Cuando la abogada de Emily terminó, el juez se volvió hacia Mark. Señor Dawson, ¿tiene algún testigo o prueba que presentar? Mark se puso de pie. Le temblaban las manos. Abrió su carpeta y sacó un pequeño cuaderno. Estaba gastado por los bordes. La cubierta estaba descolorida. Caminó hasta el frente de la sala y se lo entregó al juez. Su señoría, este es mi horario de trabajo de los últimos 3 años. El juez tomó el cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, fechas, horas, cambios de turno. Cada entrada era detallada. Cada semana estaba contabilizada. Mark permaneció de pie. No tengo abogado. No tengo testigos expertos. Pero tengo esto. Durante 3 años he llevado un registro de todos los turnos que he trabajado. Cada vez que pedí cambiar mi horario, cada vez que me tomé un descanso, y cada vez fue por mi hija. El juez hojeó las páginas lentamente. Mark continuó. Nunca me he perdido un evento escolar a menos que estuviera trabajando. Y cuando trabajaba, siempre me aseguraba de que alguien de mi confianza pudiera estar allí. Nunca me he ido de vacaciones sin ella. Nunca he dado prioridad a nada por encima de ella. Ni una sola vez. La sala del tribunal estaba en silencio. El abogado de Emily miró el cuaderno desde el otro lado de la sala, pero no dijo nada. Emily miraba fijamente la mesa que tenía delante. El juez leyó unas cuantas páginas más. Luego miró a Mark. Ha llevado un registro de todos los cambios de turno durante 3 años. Sí, su señoría. Y estas entradas, todas están relacionadas con el horario de su hija. Sí, su señoría, todas y cada una de ellas. El juez cerró el cuaderno y lo dejó sobre el estrado. Escribió algo en sus notas. Luego miró al abogado de Emily. Abogado, ¿tiene alguna respuesta a esto? El abogado de Emily se puso de pie. No parecía nerviosa, pero tampoco tan segura como antes. Su señoría, aunque la dedicación del señor Dawson es encomiable, no aborda el problema fundamental. Una niña necesita algo más que tiempo. Necesita recursos. Necesita oportunidades educativas.
Necesita un entorno estable que pueda apoyar su desarrollo a largo plazo. El juez asintió lentamente. Tomamos nota. Miró a Mark. Señor Dawson, puede sentarse. Mark volvió a su asiento. Se sentía más ligero que antes. No porque pensara que había ganado, sino porque por fin había dicho lo que tenía que decir. La vista continuó. La abogada de Emily presentó más argumentos. Habló de la calidad de las escuelas del barrio de Emily, de los programas extracurriculares disponibles, de la red de apoyo con la que contaba Emily a través de su familia. Pintó un panorama de una vida que Mark no podía ofrecer. Una vida con más oportunidades, más estabilidad, más de todo. Mark no discutió. No tenía ningún contraargumento. Se limitó a sentarse y escuchar. Cuando terminó la audiencia, el juez dijo que revisaría todos los materiales y emitiría una decisión en un plazo de 10 días. Agradeció a ambas partes y dio por concluida la sesión. Mark recogió su carpeta y salió. No miró a Emily, no miró a su abogada. Simplemente se marchó. Afuera, el aire era frío. Mark se sentó en el mismo banco en el que se había sentado 2 semanas antes. Sacó su teléfono y miró la pantalla. No había mensajes nuevos. Pensó en llamar a Lily, pero no sabía qué decir. Pensó en llamar a un amigo, pero no quería explicar lo que acababa de pasar. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo. Luego condujo hasta su casa. Esa noche, Mark no pudo dormir. Se tumbó en el sofá y se quedó mirando al techo. Pensó en el cuaderno. Pensó en las fotografías de su apartamento. Pensó en todo lo que había dicho el abogado de Emily y se preguntó si tal vez tenían razón. Quizás Lily se merecía algo mejor. Quizás él la estaba frenando. Quizás estaba siendo egoísta al intentar retenerla. A la mañana siguiente, Mark dejó a Lily en el colegio y se fue a trabajar. Arregló 3 aparatos de aire acondicionado y sustituyó una caldera. Su compañero de trabajo Danny le preguntó cómo había ido la audiencia. Mark le dijo que bien. Danny no insistió. Pero esa noche, después de que Lily se acostara, Mark se sentó a la mesa de la cocina y pensó en rendirse. Pensó en llamar a Emily y decirle que podía quedarse con la custodia total, que él ya no lucharía más, que simplemente aceptaría los derechos de visita que le concedieran. Sería más fácil, menos doloroso y quizá mejor para Lily. Cogió el teléfono. Buscó el número de Emily. Su pulgar se posó sobre el botón de llamada, pero no lo pulsó. En lugar de eso, dejó el teléfono y se llevó las manos a la cabeza. Se quedó allí sentado durante más de 1 hora. El apartamento estaba en silencio. El único sonido era el zumbido del frigorífico en la cocina. Mark pensó en los últimos 3 años. Pensó en todas las mañanas en las que se había levantado temprano para preparar el desayuno. Todas las noches en las que se había quedado despierto hasta tarde para ayudarla con los deberes. Todos los fines de semana que habían pasado juntos. Todas las risas. Todas las rodillas raspadas. Todos los cuentos antes de dormir. Pensó en la forma en que Lily lo miraba cuando la recogía del colegio. La forma en que corría hacia él. La forma en que lo abrazaba. La forma en que le decía, «Papá, ¿qué hay para cenar?». Y entonces sonó su teléfono. Era un mensaje de Lily. Se quedaría a dormir en casa de Emily. El mensaje decía, «Papá, ¿qué vas a preparar mañana para cenar? ¿Podemos comer espaguetis?». Mark se quedó mirando el mensaje. Lo leyó 3 veces. Luego respondió, «Por supuesto, cariño, lo que tú quieras». Dejó el teléfono, se secó los ojos y tomó una decisión. No iba a rendirse. No porque pensara que podía ganar, sino porque Lily se merecía un padre que luchara por ella, aunque perdiera. Aunque todos pensaran que era un tonto, iba a luchar. La semana siguiente pasó como una exhalación. Mark iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba la cena, ayudaba a Lily con los deberes. Veían la televisión juntos. Hablaban de cómo le había ido el día. Todo parecía normal, pero en el fondo Mark llevaba el peso de lo que se avecinaba. La audiencia final estaba programada para el lunes siguiente. El juez tomaría su decisión entonces. Mark no se preparó esta vez. No escribió notas, no investigó las leyes. Ya había dicho todo lo que podía decir. Ya había mostrado todo lo que tenía. No quedaba nada más que hacer, salvo esperar.
El domingo por la noche, Lily le preguntó si todo iba bien. Estaban sentados en el sofá. Ella dibujaba en su cuaderno de bocetos. Mark miraba la televisión sin prestarle realmente atención. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Lily. Mark la miró. «Sí, cariño, estoy bien. ¿Tú pareces triste?». Mark sonrió. Se sintió forzado, pero lo intentó. «No estoy triste, solo cansada». Lily dejó el lápiz. «¿Has tenido un día duro en el trabajo?». «Algo así». Se recostó contra él. «No pasa nada, papá. Siempre te sientes mejor después de comer espaguetis». Mark la rodeó con el brazo. «Tienes razón. Los espaguetis lo arreglan todo». Se quedaron allí sentados un rato. Lily volvió a dibujar. Mark la observaba. Memorizó la forma en que su mano se movía sobre el papel, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, la forma en que tarareaba suavemente para sí misma. Quería recordar ese momento por si acaso. La audiencia final era el lunes por la mañana. Mark llevaba la misma camisa. Llevaba la misma carpeta, pero esta vez se sentía diferente. Más tranquilo, resignado. Había hecho todo lo que podía. Ahora ya no estaba en sus manos. La sala del tribunal era la misma. El juez era el mismo. Emily y su abogado eran los mismos, pero algo parecía más pesado. Definitivo. El juez abrió el expediente del caso. «Estamos aquí para concluir la audiencia de modificación de la custodia. He revisado todos los materiales presentados por ambas partes. He considerado los testimonios y las pruebas presentadas. Antes de emitir mi decisión, quiero dar a ambas partes la oportunidad de hacer una declaración final. Abogada de la señorita Carter, ¿desea hablar?». La abogada de Emily se puso de pie. Hizo un breve resumen del caso. Hizo hincapié en la estabilidad financiera de Emily, su situación de vida y su capacidad para proveer el futuro de Lily. Dijo que no se trataba de alejar a Lily de su padre. Se trataba de darle la mejor vida posible. Se sentó. El juez se volvió hacia Mark. «Señor Dawson, ¿tiene algo que decir?». Mark se puso de pie. Esta vez no tenía notas. No tenía un plan. Solo tenía la verdad. «Su señoría, sé que no soy perfecto. Sé que no tengo dinero. Sé que no puedo darle a mi hija todo lo que se merece. Pero nunca me he perdido una comida con ella. Nunca he olvidado ayudarla con un proyecto escolar. Nunca he estado demasiado cansado para leerle un cuento antes de dormir. Y si mañana lo pierdo todo, lo único que no quiero perder es el tiempo que paso con ella», dijo con la voz ligeramente quebrada. Se recompuso y continuó. «No le pido que me elija a mí en lugar de a su madre. Solo le pido que me deje seguir siendo su padre todos los días, no solo los fines de semana, porque eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que soy, y no sé ser otra cosa». Mark se sentó. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez estaba escribiendo algo. Emily miraba sus manos. Su abogado hojeaba unos papeles, pero sin leerlos realmente. Entonces se abrió la puerta del fondo de la sala. Todos se volvieron. Una pequeña figura se encontraba en la puerta. Lily. Iba de la mano de una mujer mayor, la madre de Emily. La abuela parecía arrepentida, pero no impidió que la niña avanzara. Lily corrió por el pasillo. Sus pasos resonaban en la silenciosa sala. No miró al juez. No miró a nadie excepto a Mark. Llegó hasta él y le rodeó la cintura con los brazos. Estaba llorando. «Papá», dijo. Su voz temblaba. «Quiero quedarme contigo». Mark se arrodilló. La abrazó con fuerza. No sabía qué decir. Podía sentir que toda la sala los observaba, pero no le importaba. Solo abrazaba a su hija. El juez miró a la madre de Emily, que seguía de pie cerca de la puerta. «Señora, supongo que es usted la abuela de la niña». La mujer mayor asintió con la cabeza. Avanzó lentamente. «Sí, señoría, lo siento. Ha estado llorando toda la mañana. Dijo que necesitaba ver a su padre. No sabía qué más hacer». El juez miró a Emily. Ella miraba fijamente a Lily y a Mark. Tenía los ojos enrojecidos. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. El juez dejó el bolígrafo. Miró a Lily. «Jovencita, ¿entiendes dónde estás ahora mismo?». Lily se secó los ojos y asintió. «Sí, señor. Esto es un tribunal. ¿Sabes lo que significa? Pues donde la gente decide cosas.
Lily respondió en voz baja. Así es. ¿Y sabes qué estamos decidiendo hoy? Lily miró a Mark. Luego miró al juez. Están decidiendo si tengo que dejar a mi papá. El juez se recostó en su silla. No parecía enojado, parecía cansado. Cariño, nadie dijo que tienes que dejar a tu papá. Solo estamos tratando de averiguar qué es lo mejor para ti. Yo sé lo que es mejor para mí, dijo Lily. Su voz ahora era más firme. Quiero vivir con mi papá. Emily se puso de pie. Su abogada trató de detenerla, pero Emily la ignoró. Se acercó a Lily y Mark. Se arrodilló junto a ellos. Lily se volvió y miró a su madre. El rostro de Emily estaba mojado por las lágrimas. Lily, dijo Emily en voz baja, no estoy tratando de alejarte de tu padre. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Preguntó Lily. Emily no tenía una respuesta. Solo miró a Mark. Él seguía sosteniendo a su hija. Sus ojos también estaban rojos. Emily respiró hondo y se puso de pie. Se volvió hacia el juez. Su señoría, dijo Emily, me gustaría retirar mi petición. Su abogado se puso de pie inmediatamente. Señorita Carter, tenemos que hablarlo. Emily negó con la cabeza. No, he terminado. El abogado lo intentó de nuevo. Emily, por favor, tómese un momento. Emily miró a su abogado. Le dije, he terminado. La sala quedó en silencio. El juez observó a Emily con atención. Señorita Carter, ¿está segura de esto? Sí, su señoría. ¿Entiende que retirar su petición significa que el acuerdo de custodia actual seguirá vigente? Lo entiendo. El juez asintió lentamente. Escribió algo en sus notas. Luego miró a Mark. Señor Dawson, ¿tiene algo que añadir? Mark se levantó. Lily se quedó cerca de él, cogida de su mano. Miró a Emily. Luego miró al juez. Su señoría, no quiero sacar a Emily de la vida de Lily. Nunca lo he hecho. Solo quiero seguir siendo su padre, todos los días, como lo he sido hasta ahora, dijo el juez mientras cerraba el expediente. Muy bien. Dada la retirada de la petición por parte de la Sra. Carter, el acuerdo de custodia actual seguirá en vigor. Custodia compartida. Ambos padres seguirán compartiendo las responsabilidades por el bienestar de la niña. Si surge algún problema o conflicto en el futuro, les animo a que lo resuelvan mediante mediación en lugar de litigio. Miró a ambos. Seré sincero con ustedes. Este tribunal ve a muchos padres que no soportan estar en la misma habitación, pero lo que he visto aquí hoy me dice que ambos aman a su hija, y eso es lo más importante. No lo pierdan de vista. El martillo cayó. El caso había terminado. Mark se quedó en el pasillo fuera de la sala. Lily estaba sentada en un banco cercano, balanceando las piernas. La madre de Emily la había llevado a beber agua. Emily estaba a unos metros de Mark. Su abogado ya se había marchado. Solo estaban ellos dos. Lo siento, dijo Emily. Ella no lo estaba mirando a él, estaba mirando al suelo. Mark no respondió de inmediato. Se limitó a esperar. Creía que estaba haciendo lo correcto, continuó Emily. Todo el mundo me decía que Lily necesitaba más, mejores colegios, más oportunidades. Empecé a creerles. Empecé a pensar que tú no eras suficiente. Mark cruzó los brazos. Y entonces Emily finalmente lo miró. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. No por querer más para ella, sino por pensar que tú no podías dárselo. No puedo darle una casa grande, dijo Mark. No puedo darle una escuela privada. No puedo darle muchas cosas. Lo sé, dijo Emily, pero le das algo que yo había olvidado. Estás ahí todos los días. No te pierdes nada. No pones excusas. Simplemente estás ahí. Mark no sabía qué decir. Había pasado semanas enfadado con Emily, pero allí de pie, mirándola, se dio cuenta de que ella no era el enemigo. Solo era una madre que quería lo mejor para su hija, igual que él. No era mi intención crear una pelea, dijo Emily. Solo pensé. Se detuvo. Se secó los ojos. No sé en qué estaba pensando. Mark respiró hondo. Deberíamos hablar, no a través de abogados, solo nosotros, sobre horarios, sobre lo que funciona, sobre lo que Lily necesita. Emily asintió. Me gustaría. Se quedaron allí un momento. Luego Emily se acercó al banco donde estaba sentada Lily. Se arrodilló frente a su hija y le apartó un mechón de pelo de la cara.
Te quiero, cariño. Lo sabes, ¿verdad? Lily asintió. Lo sé, mamá. Siento haberte asustado. Lily la abrazó. Emily la abrazó durante un largo rato. Luego se levantó y miró a Mark. Te llamaré esta semana. Pensaremos en un horario mejor. De acuerdo, dijo Mark. Emily se marchó. Mark la vio alejarse por el pasillo y desaparecer tras la esquina. Luego se volvió hacia Lily. ¿Lista para irnos a casa? Lily saltó del banco. ¿Podemos comprar un helado? Mark sonrió. Sí, podemos comprar un helado. Salieron del juzgado. Podemos comprar un helado. Salieron juntos del juzgado. El sol brillaba. El aire era fresco. Lily le cogió de la mano mientras cruzaban el aparcamiento. Hablaba de su sabor de helado favorito, menta con trocitos de chocolate. Siempre elegía menta con trocitos de chocolate. Mark la escuchaba. Ya no pensaba en la vista, no pensaba en el abogado, ni en las fotografías, ni en los argumentos. Solo pensaba en la pequeña mano que le cogía la suya y en la voz que parloteaba a su lado. La forma en que ella lo miraba cada pocos segundos para asegurarse de que él la estaba escuchando. Se subieron al coche. Lily se abrochó el cinturón de seguridad. Mark arrancó el motor. Mientras salían del estacionamiento, Lily preguntó, «Papá, ¿todavía vamos a comer espagueti esta noche?» Mark la miró por el espejo retrovisor. «¿Quieres espagueti y helado el mismo día?» «¿Por qué no?» Mark se rió. «¿Por qué no?» Condujeron hasta la heladería cercana a su apartamento. Era un local pequeño con un toldo a rayas y una pizarra con el menú en el exterior. Pidieron 2 conos. Mark pidió vainilla. Lily pidió menta con trocitos de chocolate. Se sentaron en un banco fuera y comieron en silencio durante un rato. «Papá», dijo Lily al cabo de un rato, «¿mamá y tú vais a estar bien?» Mark la miró. «Sí, cariño, vamos a estar bien. ¿No estás enfadado con ella?» Mark lo pensó. «No, no estoy enfadado». «Bien», dijo Lily. Dio otro mordisco a su helado. «No me gusta cuando la gente se enfada. A mí tampoco». Terminaron sus helados y se fueron a casa. Cuando llegaron al apartamento, Lily se fue directamente a su habitación a dibujar. Mark se sentó en el sofá y miró los dibujos a lápiz pegados con cinta adhesiva en la nevera. Dibujos de animales, dibujos de árboles, dibujos de los tres. Él, Lily y Emily juntos bajo un gran sol. Pensó en las últimas semanas, en las audiencias, en las discusiones, en el miedo, y se dio cuenta de algo. No había ganado porque fuera más inteligente o porque tuviera mejores pruebas. Había ganado porque había dicho la verdad. Y como Lily sabía que era la verdad, esa noche Mark preparó espaguetis. Lily puso la mesa. Comieron juntos, como siempre. Ella le habló de un dibujo en el que estaba trabajando. Un dibujo de un dragón. Él le habló de una caldera que había arreglado ese día. Era normal, era sencillo, era suficiente. Después de cenar, vieron la televisión un rato. Luego Lily se fue a lavar los dientes. Mark limpió la cocina. Cuando terminó, fue a su habitación. Ella ya estaba en la cama, abrazando un conejo de peluche que tenía desde los 3 años. «Buenas noches, cariño», dijo Mark. «Buenas noches, papá». Apagó la luz y se dispuso a salir, pero Lily lo llamó. «Papá, sí, me alegro de poder quedarme contigo». Mark se quedó en la puerta, sintió un nudo en el pecho. «Yo también, Lily, yo también». Cerró la puerta suavemente y volvió al salón. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor, al pequeño apartamento. Los muebles viejos, la cocina estrecha, los dibujos en las paredes. No era gran cosa, pero era su hogar. Mark se recostó y cerró los ojos. Pensó en las palabras del juez. «Ambos queréis a vuestra hija, y eso es lo más importante». Pensó en la disculpa de Emily. Pensó en Lily entrando corriendo en la sala del tribunal. Pensó en los últimos 3 años. Y se dio cuenta de que no había estado luchando para ganar. Había estado luchando para quedarse, para estar presente, para estar allí. Y al final eso era